Muy amados hermanos y amigos, damos gracias al Señor por este tiempo y la comunión que tenemos en Cristo, el bendito Hijo de Dios, ¿no? Declaramos que en estos días la iglesia del Señor sigue protegida, bendecida y cubierta en la gracia del Señor. Mucha gloria al Señor, mucha gratitud a nuestro Dios y Padre por su protección, por su apoyo, por su bendición, ¿no? Gracias al Señor. Quiero invitarle que inmediatamente entremos a la lectura de la palabra del Señor, amados. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a trabajar con los versículos 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Ahora bien, como una forma de ayudar a algunos hermanos nuestros, quiero permitirme leer desde el versículo 1 para que recuerde lo que hemos tratado en sesiones anteriores y el Espíritu Santo lo traiga a su mente entonces. Amén. Capítulo 10, verso 1, en el nombre del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero, atención, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, ahora 7 y 8. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cayeron en un día 23,000. Amén. Amén. Gracias al Señor. Hemos dicho, hermanos, que Dios, el Señor, no obstante de ser un Dios todopoderoso, eterno, fiel a su palabra, Él, habiendo establecido pacto con Israel como su pueblo, luego dice por el profeta Jeremías que ellos invalidaron mi pacto, dice el Señor. Por tanto, vienen días. Pido perdón. Por lo tanto, viene tiempo, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Jacob. Un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, según lo hemos conversado, el Señor en su misericordia nos ha considerado a nosotros. Nosotros hemos sido injertados en el árbol verdadero que es Cristo el Señor. Entonces hay un llamado aquí. Primero me importa lo del versículo 6, la primera parte, por favor. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es determinante la frase, hermanos, porque ya tenemos la historia de lo que pasó con Israel. Ya sabemos que ellos fueron desobedientes por falta de fe y que finalmente fueron desgajados de aquel árbol importante, principal, lleno de vida. Ahora, si en ese árbol hemos sido injertados nosotros, hay un llamamiento, ese es el punto. En eso estamos trabajando hoy. Hay un llamamiento a que nosotros no repitamos la actitud, la conducta y la desobediencia de aquel pueblo que ya no se le puede calificar como el pueblo de Dios, salvo que ellos
al igual que nosotros, ingresen por fe al nuevo pacto. No sé si me explico. Cuando la Escritura dice que fueron desgajados, o Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que no le niega a Israel hoy día la oportunidad de que sean hijos de Dios, de que sean pueblo de Dios, de que formen parte del nuevo pacto. Para ellos también están las puertas abiertas. Bendito es el Señor. Por eso que Dios sigue siendo fiel en su pacto, porque a nadie limita, a nadie impide, solo que establece una sola puerta de entrada, una. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va a decir: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Dice el que por mí entrare. No importa la nacionalidad, no importa otro antecedente de vida. Solo importa que crea en Cristo el Señor y que venga a Él, y a través de Él pasemos al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Bendito es el Señor. Muy bien. Para nosotros, para la iglesia del Señor, ¿cuál es la instrucción? Cuidado, dice. Versículo número 6. Después de decir que esto que estamos leyendo, lo que quedó escrito, la historia de Israel, dice que todo esto ocurrió como ejemplo para nosotros. Qué importante. Entonces aquí viene la instrucción, la reconvención, la luz roja. Dice, ¿por qué se establece como ejemplo? Primero, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, número 1. Número 2, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Número 3, verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Hoy día nos limitaremos solo a esto, pero ruego que el Espíritu del Señor ponga en usted disposición, obediencia, porque el llamado es primero, versículo 6, no codiciemos cosas malas. Versículo 7, no seamos idólatras. Versículo 8, cuidado, no forniquemos, porque todo eso que es pecado, obviamente, trae consecuencia en esta relación, en este pacto que tenemos con nuestro Dios y Padre. Amén. Entremos, por favor, a lo del versículo número 6. Cuando dice que no codiciemos, número 6, no codiciemos cosas malas, no codiciemos cosas malas. La referencia está, hermanos, allá en el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, cuarto libro en la Biblia, Números. En el capítulo número 11, por favor. Número 11. ¿Ya lo tienen? Números, capítulo 11. Dice los primeros versículos. Aconteció que el pueblo se quejó. Les ruego que esté atento a la lectura. Voy a intentar hacerlo medianamente lento para que solo nos centremos en un par de cosas puntuales. No haya que explicar toda la lectura, ¿eh? Porque debemos trabajar con los tres elementos hoy, por la gracia del Señor. 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Pequeño comentario, eso de que ardió el fuego de Jehová no es, como lo hemos dicho otras veces, no es una figura poética. El Señor hizo descender fuego y se empezó a incendiar uno de los extremos del campamento. Se empezó la llama a consumir, avanzar.
De eso está hablando. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Versículo 3. Y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, atienda aquí por favor, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Amén. Hasta ahí, amados hermanos, hasta ahí, suficiente creemos. Estamos examinando lo que está dicho allá en 1 Corintios, capítulo 10, verso 6, que dice que nosotros debemos ser cuidadosos para que no codiciemos cosas malas. La referencia está aquí en Números capítulo 11, porque claramente el pueblo dice, hizo enojar a Dios, tanto que envió fuego del cielo. El punto es cómo se crea este codiciar cosas malas y qué para Dios es codiciar cosas malas. Porque alguien podría decir, que estaba codiciando el varón a la mujer del prójimo. No hay duda que eso es pecado, está mal, no hay duda. Pero aquí no dice nada de eso. Alguien podría decir que estaba codiciando ser rico y ser dueño de un banco. Sí, puede ser. Yo creo que ahí hay una situación de pecado, pero aquí no dice nada de eso. Porque nosotros a veces juzgamos que el pecado son cosas así como horrendas, feas. Y, hermanos amados, hay cosas que para Dios son más feas, más horrendas que las que a nosotros nos parecen de esa manera. Primera cosa, en el versículo 4, por favor. Versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La gente extranjera que se mezcló. Puede poner aquí un papelito, solo para mostrar algo. Ponga aquí el número 1, un separador, un papelito, algo. Y me acompaña a Éxodo 12, por favor. Éxodo 12. Versículos 37 y 38. El 37 usted ya lo conoce. Éxodo 12, 37, 38. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Por favor, 38, subraye. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Acá vuelva a Hebreo 11, va a decir, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Mire, ahí hay varias cosas que debemos revisar. Lo vamos a hacer en forma breve porque debemos trabajar más, hermanos. Lo primero es, ¿para quiénes Dios el Señor preparó la salida de la esclavitud de Egipto? ¿No fue para su pueblo? ¿No tenía el pueblo instrucción de mantenerse separado? ¿No le había dicho Dios que eran un reino de sacerdote y de gente santa? ¿No había dicho el Señor que quería que fueran un pueblo apartado? Sin embargo, se mezclaron con ellos una gran cantidad de otras gentes.
Y ante el comentario de que, bueno, pero también ellos tenían derecho, también querían ser libres y lo que sea, el problema es una cosa de fondo, hermanos, que a veces en estos tiempos todavía nos confundimos. Andamos todavía buscando una explicación afectiva, sentimental a las cosas. Ay, sin importa si esta persona es buena, esta persona hace bien, esta persona ayuda a los pobres, pero son paganos. No conocen a Dios. Nunca han rendido su vida a Cristo como Señor. Nunca han escuchado la voz, la palabra del Señor. Y si no han escuchado la palabra, no tienen fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Por tanto, amados hermanos, el problema de fondo aquí es que esta gente que se mezcló con ellos tenían otra forma de ver, otra forma de pensar. De hecho, si usted lee conmigo cuidadosamente, número 11, versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y sigue, y los hijos de Israel también. O sea, parte todo esto a través de la gente extranjera que hacían comentarios, que decían cosas, que reclamaban, porque lo que dijeron es que nos diera a comer carne. Lo primero es eso, que nos diera a comer carne. De hecho, el pueblo se suma. Sí, pero dice claro que se suma. Ellos también, dice, volvieron a llorar. El problema parte por la gente extranjera. Entonces, en este día, y respecto a este punto de codiciar cosas malas, vamos a observar luego que el más alto mandamiento de Dios es no puede mezclarse, no puede hacer yugo desigual con los infieles, no puede tener amistad con el mundo, no puede emparentar con el mundo, no puede, porque ellos que no tienen fe, que no han recibido la palabra, que no conocen a Dios, que no lo tienen como Padre, que no han visto a Jesucristo como el Señor de sus vidas, entonces ellos hacen lo que agrada a sus carnes y no lo que el Señor ha dispuesto para ellos. ¿Usted nota la diferencia? El gran problema es que, claro, esta gente sin fe solo se alimentaba de lo que comía y les pareció que en medio del desierto era una buena cosa pedir carnes. A eso súmele el comentario del versículo número 5. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde. Yo creo entender que seguramente alguna vez conseguían algún pescado para comer, ¿por qué no? A lo mejor contaban con estos pepinos, melones, puerros, cebollas, nada decimos de eso. El problema es que lo que están diciendo es que nos acordamos de las cosas que comíamos de balde. Hermanos, ya se han olvidado de que fueron esclavos 430 años. Eso es lo que el Señor quisiera que nos ocurra con nosotros. ¿Fuimos esclavos o no fuimos esclavos nosotros, hermanos? La Escritura va a decir por el Señor Jesucristo, capítulo 8 de Juan, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, el siervo, no queda en la casa para siempre. Somos los hijos los que permaneceremos en la casa del Padre para siempre. Amén. Entonces, fundamental aquí, pues, codiciar cosas malas es sumarse a los deseos de la carne que tienen aquellos que no están en Cristo. Ese es el primer problema. Ese es el primer problema. Segundo problema, que se cae en mentira porque se sigue el vocabulario de aquellos que no buscan agradar a Dios. Y en tercer lugar, mire lo que dice el versículo 6. Y ahora dice, nuestra alma se seca. Hermano lindo,
¿Cómo se les va a secar el alma? Si el Señor ha dicho que su palabra es como la lluvia y la nieve que desciende de los cielos y riega la tierra y la hace germinar y producir. Y está explicado por el Señor que la tierra de que habla es el corazón de los hombres. Por tanto, cuando viene la palabra de Dios, lo que hace es regar el corazón, el alma de hombres y mujeres que escuchan la palabra. Y ellos están diciendo, no, nuestra alma se seca. Sí, porque no oye. La pregunta es, ¿no había palabra de Dios? Y usted me está diciendo, sí, sí había. Bueno, había. El problema es que no basta con que haya, el problema es que hay que escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, ahí está, ¿ves? Por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces terminan diciendo, nuestra alma se seca, pues dice, nada, por favor, hermanos, dice nada, tenemos, nada. Sino este maná, ven nuestros ojos, o sea, no vemos nada, solo vemos esto, o sea. El apóstol Pablo le va a decir en la carta a Timoteo, teniendo que comer y con qué cubrirnos, va a decir. Teniendo que comer y con qué cubrirnos, estemos contentos. O sea, si todos los días el Señor me da la casa, el lugar donde habito, me cubre, ¿no? Entonces, los días me permite el Señor ponerme una ropita, no importa que sea usadita, no importa. Estoy abrigado. En este tiempo que se inicia ya, en que está bajando la temperatura, una cosita de lana que me mantenga calentito. Si tengo que cubrirme y todos los días, bendito sea, por la gracia de Dios, el Señor nos da alimento todos los días, aún en tiempo de pandemia, el pan no nos falta, la comida no nos falta. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Algunos amados hermanos nuestros han debido pasar por causa de la pandemia, por situaciones de menos trabajo o por un poco de tiempo sin trabajo, que el Señor les ha cubierto para la gloria de su nombre. Algunos de ellos han dicho, antes no habíamos comido tan bien como en este tiempo, porque el Señor es riquísimo y es abundante para bendecirnos. Amados, en el nombre del Señor, primera exhortación, cuidado con las relaciones, cuidado con repetir lo que otros dicen, cuidado con desear lo que otros desean. Hermano, cuidado con competir con el vecino, lo que él tiene, quiero tenerlo, y lo que él hace, quiero hacerlo, y donde él va, quisiera ir. Hermano, guarde su corazón, guarde su corazón. Si el Señor nos cubre en estos días, nos va a seguir cubriendo. Si somos fieles al Señor y buscamos el reino de Dios y su justicia, las otras cosas el Señor nos las va a añadir. Es promesa suya. Ahora, solo como comentario brevísimo, el Señor las va a añadir y se las va a entregar en administración a aquellos que hasta hoy día han aprendido a ser fieles en lo poco, porque está escrito como principio de Dios. El que es fiel en lo poco, el Señor le va a poner sobre más, o sobre mucho finalmente en la casa. Hoy día hay que mostrar fidelidad. Y el Señor verá, juzgará el corazón, porque Él es el que añade. Él es el que dice la Escritura, abre en una traducción más cercana al original, no dice que abre ventana en los cielos, dice que abre compuertas en los cielos. Aleluya. Pero hay que ser fiel ahora con el Señor. Muy bien. Vuelva por favor conmigo a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. El versículo número 7, por favor. Versículo 7. Dice, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Esto podríamos tratarlo así en 2 minutos, comentar que no es buena la idolatría, podríamos hablar de figuritas que se usan. Pero alguien podría quedarse con la idea de que el pastor dijo tal o cual cosa, y usted sabe que nos importa eso. Mejor acompáñeme a Éxodo 32, Éxodo 32, Génesis, Éxodo 32, hermanos. Bendito es el Señor. Génesis y Éxodo. Ahí, Éxodo 32. Vamos a leer y después conversamos brevemente. No voy a dar ninguna explicación previa esta vez. 32:1, hermanos, del 1 al 6. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés estaba con Jehová Dios en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Muy bien. Como vieron que Moisés se tardaba, dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Por causa del tiempo debo ir a lo medular, amados hermanos. Moisés en la montaña con Dios, el pueblo juzgó que hacía mucho tiempo, que se demoraba Moisés en la montaña, entonces dijeron a Aarón, no, dioses, queremos dioses. Aarón, lamentablemente siendo un obrero de Dios, siendo un sacerdote de Dios, lamentablemente no estuvo preparado en la fe del Señor. Su corazón fue débil y aceptó la presión del pueblo. Y dice que le dice a las gentes, tomen todos los zarcillos, colgantes, aretes, todas las cosas de oro que tengan y tráiganmelas. Y la preparó, dice, la fundió. Y de allí tomó e hizo un animal, un becerro. Algunas cosas aquí muy, muy importantes. Muy importante. Dice en el versículo número 4, al final del versículo 4, una vez que estuvo hecho el animal de oro, entonces dijeron, en el versículo 4, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Primero, ¿hay engaño o no hay engaño? En el corazón, dijo. ¿Hay mentira o no hay mentira? Entonces la gente dice, no, es que necesitamos ver algo para comunicarnos con mayor facilidad con Dios.
No, dicen, sí, es la figurita, el monito aquel, la dama, la señora que está con un niño en brazo. No, es tan bonito. Ella nos ayuda, ella habla con el hijo habla con el padre y se crea una cadena. El Señor no anda buscando cadenas, hermanos. La gente dice, no, pues si yo no adoro a la figurita, no adoro a la imagen. Y si no la adora, a lo menos necesita verla, porque lo que ellos dicen, esto nos ayuda en la fe. Sí, pero ahí está el error, ¿ves? Ahí está el engaño del maligno. Porque la fe, ¿qué sabemos? Hebreo 11. ¿Qué sabemos de la fe? Que es la certeza de lo que, muy bien, de lo que se espera y convicción absoluta de lo que no vemos. Si yo necesito una figura, si necesito mirar algo para que eso me provoque fe, entonces ya no tengo fe. Ese es el punto. Segundo, se dice, una vez que tenían ahí el animal, dice, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Cuando habla de los dioses, ni siquiera hablan del Dios, hablan de los dioses. Sí, porque los 430 años de esclavitud en que habían vivido, habían llenado su alma de idolatría. Eran tan paganos en el alma como lo eran los mismos egipcios. Vivieron en eso. Y lamentablemente confundieron su alma al igual que los otros. Estos son, dijeron, los dioses que nos sacaron de Egipto. Mira el versículo 5. Entonces Aarón preparó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana será fiesta para... A ver, pero aquí hay un contrasentido. Están levantando una figura para adorar y Aarón está anunciando que será fiesta para Jehová. Lo hemos conversado antes. Si la fiesta es para el Señor, ¿quién es el que fija las condiciones de la fiesta? ¿Yo? ¿Al gusto mío? ¿A la pinta mía? ¿Lo que a mí me satisface? ¿O lo que Él demanda? Por favor, anótelo allí para que lo vean luego en casa con la familia. El Salmo 50 va a decir, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos, no quiero. Todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y en la montaña, todo es mío, yo lo creé. Y el día que yo tenga hambre, no te lo voy a decir a ti. Lo que yo quiero es que se alabe mi nombre. Aleluya. Lo que yo quiero es que cumplas tus votos con el Altísimo. Eso es lo que quiero. Porque si presentas sacrificios de alabanza y pagas tus votos al Altísimo y tu vida se maneja de esta manera, entonces en el día de la angustia, clama a mí, dijo el Señor, y yo te voy a responder. Pero tiene que ser a la manera de Dios, hermanos. Es a la manera de Dios. Mañana, dice Aarón, será fiesta para Jehová. Y si era fiesta para Jehová, ¿por qué necesitó sacar adelante esta figura? ¿Por qué tuvo que fabricar esta figura? Que se transformó en una suerte de intermediación, el pueblo, este animal de oro y la adoración a Dios. ¿Cuándo dijo Dios que así se le adoraba? Versículo número 6, y al día siguiente madrugaron, pues, hermano. Les garantizo que hacía mucho tiempo que no madrugaban. No, pero ahora sí, porque ahora tenían fiesta. Entonces madrugaron. Mire cómo sigue. Madrugaron y ofrecieron de madrugada holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y mire cómo sigue. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Me puede decir de qué se regocijaban? ¿De qué? ¿Habían oído alguna palabra de Dios? No. Dios les había dicho que se establecía una comunión más estrecha, más cercana, que Dios afirmaba su pacto y que lo iba a sacar pronto del desierto para la tierra prometida. ¿Escucharon algo de eso? No. Ay, ¿por qué se levantaron a regocijarse? ¿Por qué comían? ¿Por qué bebían? Simplemente
porque habían levantado un Dios conforme a lo que había en su corazón. Corazón engañoso y perverso, va a decir Jeremías. Amados hermanos, la adoración a Dios no tiene que ver con las figuritas ni con los deseos personales. Hay que cuidarse, amados hermanos. El apóstol Pablo va a escribir a la iglesia de los Corintios que es necesario que nuestra adoración, nuestro servicio al Señor sea una adoración y una relación cercana, directa, sujeta a su voluntad. El apóstol va a decir en la segunda carta a los Corintios, cuidadito, no hagan yugos desiguales, cuidado, porque por allí comienzan las dificultades, por allí comienzan las dificultades. Y finalmente también va a decir el apóstol Pablo a la iglesia, porque el reino de los cielos no es comida y no es bebida, porque la comida y la bebida es placer de la carne. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué debe buscar la iglesia ahora? Ni la comida, ni la bebida, ni el placer de la carne, ni pasarlo bien, ni regocijémonos y hagámonos fiesta y estemos con los hermanos para que celebremos fiestecitas familiares, personales, que cumpleaños, qué cosa. ¿Por qué no se reúne? Si se va a reunir, tiene que reunirse para invocar a Jesucristo como Señor. Tiene que reunirse para proclamar y confesar que Jesucristo es Rey y Señor sobre la vida de cada uno de los reunidos. Y establecer pacto, y establecer compromiso, y decir, Señor, queremos oír tu voz, y en tu palabra nos vamos a regocijar. Amén. Una mirada, por favor, primera de Corintios, capítulo 10. Una mirada breve. En el versículo número 8, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 8. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 23,000 cayeron en un día. ¿Por qué? Por fornicar. ¿Sabe cuál es el texto de referencia aquí? Libro de Números, por favor. Números, cuarto libro en su Biblia. Números, capítulo 25. Números 25. Leamos los primeros 4 versículos solamente. ¿Lo tienen? Dice, moraba Israel en Sittim, un lugar en el desierto, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, las hijas de Moab, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, se inclinó, se arrodilló delante de sus dioses. Había que complacer a las damas, que eran damas paganas de las hijas de Moab, que estaban bajo maldición de Dios. Versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, un dios, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, los príncipes, los principales, las cabezas, los que dirigían las familias, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mira el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000.
me da el entendimiento, creo tener entendimiento de que de solo leerlo usted prontamente se da cuenta. Un solo comentario breve. Va pasando frente a Moab y se crea allí, seguramente se establecieron y se crea allí una cercanía, una relación. Las damas de Moab seguramente eran atractivas, los varones de Israel empezaron a observar y se entusiasmaron. Pero si usted ve con cuidado lo que acabamos de leer, el problema del Señor, primero, obviamente había pecado, había primero desobediencia porque estaba mezclando con un pueblo que no tenía que mezclarse, primera cosa. Segunda cosa, estaban cometiendo pecado de fornicación, eso es claro. Pero lo de fondo, lo de mayor peso, porque hermano, si alguien comete un pecado físico, y el Espíritu trata con él y se arrepiente y corta esa situación. Y vuelve a mantenerse en orden bajo el Señor le va a perdonar y le va a sacar adelante. El problema es cuando la fornicación no tiene que ver con algo físico, tiene que ver con el alma. Ese es el problema. ¿Qué pasó con las hijas de Moab? Que tomaron a los varones de Israel y los llevaron a Baal Peor. Y estuvieron frente cuando hacían cultos de adoración a sus dioses. Allí estaban los de Israel arrodillados delante de otros dioses. Ellos ya tenían la ley, tenían la palabra de Dios. No te harás imagen ninguna semejanza de cosa que te arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni les honrarás, había dicho el Señor. Ya conocían la palabra de Dios. En un día murieron 23,000. Ahora, ¿dónde está el problema de fondo? Pensando en que debemos cerrar. Éxodo 34, hermanos. Éxodo 34. ¿Dónde está el problema de fondo? Solo los versículos 14, 15 y 16. 14. Éxodo 34, 14. Dice, porque no te has de inclinar. Es justo lo que Israel hizo frente a Baal Peor. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, hermano, atienda, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, porque es Dios celoso. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque, atienda, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a su Dios. Observe, por favor, al leer conmigo, en el 15. No dice que van a fornicar los hombres con las mujeres y etcétera. Es un hecho, ¿no? No, pero Dios está preocupado de algo más allá. Va a decir, porque fornicarán en pos de sus dioses. O sea, van a traicionar a Dios. El amor a Dios, el servicio a Dios y la obediencia a Dios se va a ofrecer a otros dioses. Esa es la fornicación del alma. Que el Señor quisiera que nunca se diera en un hijo suyo, en nosotros como casa de Dios. Y ofrecerán sacrificio, dice, a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Mira el 10. Dice, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Cuál es el llamado que conocemos por la gracia de Dios? Primero, hermanos, como iglesia de Dios, como casa de Dios, cuidemos el corazón, comprometámonos hoy con el Señor. No debemos desear cosas malas, no debemos desear cosas de la carne. No debemos pedir más de lo que el Señor nos está dando, porque Él es justo y es sabio, y Él es nuestro Padre. No codicie cosas malas, no se meta con gente pagana para que ellos no le involucren en los deseos de la carne. Segundo,
desaparezca, no haya idolatría en nuestros corazones. No adoremos otra cosa, nada que se vea con nuestros ojos, nada que podamos palpar, nada que está bajo de los cielos debe ser motivo de nuestra adoración. Nunca doblar nuestras rodillas ante otra cosa que no sea dar la gloria, honra y alabanzas a nuestro bendito Señor, que vive por siempre y para siempre. Finalmente, cuidado con la fornicación. Sí, debe guardar el cuerpo en santidad, no hay duda de eso. Pero una vez dicho, debemos decir, suba la medida, porque lo que el Señor quiere es que en su alma no haya fornicación, que no esté observando otros dioses, que no esté traicionando al Dios de los cielos, que no esté cambiando la gloria de Dios por cosas temporales y transitorias. El gran pecado de Dios, que lo señala ya en el capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, una gran iglesia. La gran demanda de Dios es que aunque has hecho muchas cosas, pero el problema que tienes, tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Nuestro Dios, cuyo nombre es celoso, dice, cuyo nombre es celoso, celoso es. ¿Por qué no revisa su corazón en este momento, por favor? Revisémoslo, yo voy a hacerlo con el mío. Revisemos nuestro corazón y si algo de esto ha habido, hermanos, pidamos perdón. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay que pedir perdón, hagámoslo ahora. Pero si puede, también comprometámonos a serle fieles a Él y a mantenernos apartados en santidad para su gloria. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro, bendito Señor del cielo y de la tierra, usted es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Y Jesucristo es nuestro Señor, a quien adoramos, honramos, a quien alabamos. Padre nuestro, pedimos la asistencia de su Espíritu Santo para cuidar, para guardar, para proteger nuestra alma, Señor. Que nuestro corazón engañoso y perverso no sea afectado por el malvado, Señor, por el malo. Que no haya, Señor, traición a usted en el amor, en el servicio, Padre. Que no codiciemos cosas malas. Que no haya idolatría y que no haya ninguna forma de fornicación. Padre, bendiga a su pueblo, bendiga su casa y atienda la oración, el gemido de aquellos que ahora, Señor, piden perdón y toman compromiso con usted. Bendígales, Padre, en el nombre de Jesús el Señor. Gracias al Señor.